Muy, muy buenos días a todos. Estamos en una sesión más del clúster automotriz Zona Centro, que abarca el estado de Puebla, el estado de Tlaxcala. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante para todas las áreas de recursos humanos que tiene que ver con proteger el bien más preciado de la empresa, que son los colaboradores. Vamos a tener una gran speaker que es la doctora Adriana Cortés. Ella es directora general de Hold to Heal. Y también quiero saludar muchísimo a Maripaz Herrera. Ella es directora de Graten, una empresa que ha sido aliada estratégica del clúster automotriz precisamente en todos estos temas. Y quiero comentarles un poquito, antes de dar la palabra a Maripaz Herrera, comentarles un poco de la doctora Adriana Cortés, que hoy nos acompaña desde Bogotá. Ella se graduó en medicina de la Universidad Javeriana en Colombia en el año 2002. Tiene una maestría en salud pública internacional con honores de la Universidad de Sydney, Australia. Desde el 2017, junto con su equipo, ha traducido más de 650 artículos al español de la página para el Centro de Estudios en Nutrición, certificada por el programa de Starch Solution Certification del Dr. McDougall Health and Medical Center. Al final de este año, me imagino que el año 2023, creó Bien Plantado, una iniciativa de salud pública para educar al público en general, sobre todo hispanohablante, sobre nutrición y estilo de vida saludable. Ha trabajado con muchas empresas, es la creadora de un sistema TEN, que significa Transformando tu Entendimiento sobre Nutrición, con el cual ha educado a más de 2,000 personas en Latinoamérica. Y tener personas sanas, pues, tiene un sentido muy positivo en nuestras empresas, como también si no tenemos personas sanas, en nuestra empresa también nos afecta en su productividad, en su conducta, en sus motivaciones. Entonces, este es un tema bien interesante, pero quiero que dé la introducción Maripaz Herrera a este tema y yo dejo de compartir para que le demos la bienvenida a nuestras dos ponentes. Adelante, Maripaz. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que siempre, bueno, pues es un gran gusto, un gran placer en esta alianza con el clúster automotriz, en esta dirección que tienes, Mónica Doher, como directora del clúster automotriz, y por supuesto también a Roberto, que siempre está como muy atento y muy sensible a los temas que les presentamos. Muchos de ustedes ya nos conocemos, ¿verdad? En el tema de todo lo que tiene que ver con la norma 035 y con el tema de bienestar, que bueno, es un tema que hoy nos ocupa a nivel global. Sabemos que después de la pandemia, el tema de salud, bienestar y economía, pues es una triada en donde hoy las empresas están muy enfocadas. Y en ese sentido, me complace presentar a la doctora Adriana como una aliada estratégica de Graten, y traemos precisamente muchas sorpresas para ustedes. Queremos, antes de entrar en la conferencia de la doctora, bueno, pues quisiéramos dar algunos antecedentes y algunas cifras muy puntuales acerca de la salud de los mexicanos, que a todos nos debe de ocupar. Y primeramente, bueno, pues vamos a empezar, y ahora sí que vamos a empezar con una pregunta que a todos nos sacuda. En una escala de 1 a 10, donde 1 es el valor más bajo y 10 el más alto, ¿qué tan bueno consideras tu alimentación, estilo de vida y gestión del estrés? Tres temas importantísimos que hoy, pues con esta conferencia, sin lugar a duda, creo que te vamos a dar a pensar, a reflexionar. Y en este sentido, ¿qué cambios a partir de ese número? ¿Cuánto dijiste? No, pues yo estoy en 8, en 7. ¿Cómo bien hago ejercicio? A veces sí, a veces no. Bueno, el manejo del estrés a veces no me deja dormir, etcétera, etcétera. Es decir, hay algunos temas que tenemos alrededor en donde posiblemente no estemos haciendo lo correcto y poniendo en prioridad nuestra salud. Bueno, pues aquí la pregunta es, ¿qué cambios significativos requieres hacer en tu alimentación y estilo de vida para mejorar tu salud? Porque de otra forma, aquí la pregunta es si queremos hacer parte de las estadísticas. Y las estadísticas, la salud de los mexicanos hoy nos dice que hay
8.6 millones, es decir, el 10.3 de personas de más de 20 años que viven con diabetes mellitus. Fíjate qué interesante. Seguramente tú, si ves a tu alrededor algún familiar, podríamos hacer incluso aquí un experimento. Alcen la mano quien tiene un familiar cercano con este problema, con el tema de la diabetes, ¿verdad? Entonces, sabemos que la enfermedad está muy cerca. 15.2 millones, es decir, el 18.4 de personas de más de 20 años viven con hipertensión arterial. El 75.2, es decir, 7 mexicanos de cada 10 viven con un sobrepeso o con obesidad. Y adicionalmente, el 19.5 de las personas mayores de 20 años han sido diagnosticadas con algún tipo de dislipidemia, que es colesterol, triglicéridos y otras enfermedades relacionadas con la sangre. 29% de las personas mayores de 20 años realizan menos, fíjate lo interesante, menos de 150 minutos a la semana de actividad física, es decir, nada. Y en el 2018 se pensionaron prematuramente 37,364 personas, de las cuales el 43.3% fue por causa de diabetes y el 15.1% por enfermedades cardiovasculares. Este es el escenario. Y más allá de las estadísticas, amigos y amigos, aquí la pregunta es, ¿qué representa que nosotros o un familiar cercano viva con estas enfermedades? Por supuesto que hay costos financieros importantes para el Estado, para las empresas, para las finanzas de nuestra familia, pero lo más importante, amigas y amigos, que incide dramáticamente en nuestra calidad de vida y convivencia familiar, que desafortunadamente, bueno, pues trastoca también el ambiente familiar. En este sentido, lo que nosotros siempre estamos recomendando a las empresas es que vayan mucho más allá, es decir, que inviertan verdaderamente en programas de bienestar, ya que tiene enormes beneficios y reducción en los costos para los trabajadores, sus familias y las empresas, para prevenir accidentes, para prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas, adicciones y problemas también de salud mental. Por supuesto que en las empresas también nos toca hacer campañas para promover hábitos saludables, para mantener un peso, hacer un peso adecuado, hacer ejercicio, comer de manera nutritiva, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente el ROI, es decir, el retorno de los programas de bienestar para las empresas, son bastante interesantes. Es decir, por cada peso que tú inviertes en un programa de bienestar, tienes el 31% menos días de enfermedad, el 50% menos de lesiones y el 13.4% en la reducción de tus costos de siniestralidad. Y además, los KPIs que vamos a tener relacionados con programas de bienestar, es decir, me refiero al salario emocional, todos estos programas para el autocuidado personal, el ambiente laboral, cultura organizacional, además se van a ver reflejado en un 36% de incremento en la intención de permanencia en el trabajo. Sabemos que uno de los problemas más fuertes para las empresas es la retención del talento. Y bueno, pues aquí tienes un indicador muy importante. Vas a incrementar el 49% en productividad, el 46% más comprometidos en la organización y por supuesto el 29% en la disminución en la rotación de tus empleos. Estas son las cifras interesantes que desde luego que al invertir en programas de bienestar, la calidad de vida, la productividad y sobre todo la permanencia y atracción del talento se vuelven una estrategia interesante. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi intervención. Le daría pauta a mi amiga, la doctora Adriana Cortés, quien hoy estoy segura que los va a dejar, ¿verdad? Pues con un sabor de boca de cómo tomar la vida en sus manos, la salud en sus manos y un call action, ¿verdad? Para que tomen acción por su salud y por su vida. Muchísimas gracias y adelante, doctora. Muchas gracias, Maripaz. Para mí es un honor, un placer estar acá
con mis amigos mexicanos. Adoro México, me parece un país espectacular y adoro su gente. Entonces, gracias por darme la oportunidad de transmitir esta información que desde hace 8 años adquirimos el compromiso de transmitir esta información con toda Latinoamérica. Siempre México ha sido la punta de lanza y para nosotros es muy importante estar acá. Bueno, esta ya me presentaron rápidamente, entonces vamos al punto de lo que vamos a aprender hoy. Ustedes van a aprender cuál es el principal determinante de su salud y van a entender cuál es el órgano más importante de su cuerpo. Y créanme que ninguno, porque yo he hecho muchas conferencias sobre esta, lo sabe ya. ¿Cómo están nutriéndose actualmente? ¿Van a ustedes evaluar en vivo y en directo cómo está su alimentación en este momento? Vamos a explicar los resultados y vamos a ver qué es lo que nos está quitando más días de nuestra vida, días productivos. Y como esta conferencia se hizo relacionada con el Alzheimer, porque este sábado es el Día Mundial del Alzheimer, vamos a hablar de cómo una alimentación deficiente o un estilo de vida deficiente se relaciona con la enfermedad de Alzheimer siendo su principal causa. Vamos a hablar un poco de historia de reversión de enfermedad aterosclerótica y vamos a ver el estudio que demuestra que sí, señores, se puede revertir el Alzheimer en etapa temprana. Entonces, yo les garantizo que esta información, toda esta conferencia va a estar llena de contenido. Para que ustedes puedan seguir cada diapositiva, les voy a pedir un favor. Que pongan su celular al lado, pónganlo en modo avión si ustedes pueden, que no los distraiga ninguna otra página de internet, cierren los navegadores, porque eso sí les garantizo, si ustedes se pierden la explicación de una diapositiva, no van a entender la siguiente y no van a entender la siguiente, entonces no van a aprovechar ese tiempo que vamos a estar juntos. Voy a hacer lo posible para que acabemos en 1 hora y 15 minutos para dejar un tiempo de preguntas y respuestas, pero aquí vamos. El principal determinante de tu salud actual y futura. Muchas personas no lo relacionan y ustedes se van a dar cuenta que muchos órganos y el desempeño correcto de muchos órganos y sistemas va a depender de la salud cardiovascular y más la salud vascular, porque la gente a veces cuando piensa en cardiovascular, obviamente decimos cardio de corazón, pero realmente es cómo está el estado de las arterias en diferentes partes del cuerpo. Aquí tengo corazón, cerebro, pero también el riñón, ojos, diferentes órganos. Si sus arterias están comprometidas, si sus arterias no están saludables, vamos a tener un desempeño muchísimo peor. Y aquí, al mejor estilo de bien plantado, quiero mostrarles a ustedes por qué es tan importante. Esta es una de las explicaciones que más gusta de todas nuestras explicaciones que tenemos sobre alimentación saludable y gusta por lo que es hecha como para si fuéramos niños pequeños otra vez estudiando en la escuela. Y precisamente por eso es que las personas adquieren un entendimiento muy, muy grande. Y probablemente ustedes nunca en la vida se les vaya a olvidar este gráfico que vamos a hacer. Aquí yo voy a pintar cómo es una arteria. Y esta puede ser una arteria de cualquier parte del cuerpo. Puede ser una de las arterias del corazón, que garantizan la oxigenación, la irrigación de todas las diferentes partes del corazón, pueden ser las arterias de su cerebro que suben del cuello, y de eso vamos a hablar más adelante, y le van a dar toda la oxigenación y los nutrientes a diferentes partes del cerebro. Pueden ser las arterias de su riñón, pueden ser las arterias de sus ojos. Mejor dicho, el mensaje claro es que ustedes entiendan que las arterias de cualquier parte de su cuerpo. Estas arterias tienen de por sí un órgano que si nosotros lo sumáramos todas estas células que son el recubrimiento interno de las arterias, acá yo estoy pintando una por una, se considerarían como el órgano más importante, más grande de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque está protegiendo la integridad de tus arterias por dentro. Si algo le pasa a esa capa de células, estamos en problemas. Y ya sabemos que, por ejemplo, si algo altera la integridad de esta capa de células en una de las arterias de tu corazón, por eso es que tenemos la principal causa de muerte en México y en el mundo entero, que es infarto cardíaco, que es toda la enfermedad cardiovascular. Porque precisamente una persona en el mundo entero, de cada 2 se muere por infarto cardíaco. Las cifras a nivel mundial son impresionantes. 2.000 personas a la hora se están muriendo por infarto. Entonces pongan eso en proporción con todo
el ruido que hubo con respecto a otras cosas, pandemia y esto. Yo creo que si la gente se enterara que 2.000 personas cada hora se están muriendo de enfermedad cardiovascular, le pondrían muchísimo más cuidado de, oiga, ¿yo qué tengo que hacer para protegerme de esta enfermedad? Por ende, entonces, todas las células que están recubriendo todas las arterias de su cuerpo se llaman endotelio. Para muchos expertos, si ustedes agrupan estas células, podría dar el órgano más grande del cuerpo más visible, porque están recubriendo 78.000 kilómetros desde arterias grandes hasta la arteria más pequeñita y hasta el capilar más pequeñito. Entonces es muy importante entender qué afecta al endotelio y qué no lo afecta, porque depende de la integridad del endotelio, pues es que vamos a garantizar el transporte de agua, de oxígeno, de nutrientes, de macronutrientes y micronutrientes, entonces proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, fitonutrientes. Vamos a garantizar el transporte de hormonas, de enzimas, entonces es muy claro que ustedes entiendan la importancia de esto. Desafortunadamente, por aspectos culturales, mercadeo, industria de alimentos, llámenle como lo que llamen, nosotros venimos en nuestras arterias dejando circular una cantidad exagerada de grasa saturada y de colesterol. El cuerpo sí necesita el colesterol, por eso produce el propio colesterol que necesita, pero desafortunadamente estamos nosotros consumiendo muchísimo más de lo que el cuerpo puede tolerar. Y el endotelio, como su función es mantener la circulación de todas las arterias para que llegue todo lo que tenga que llegar donde tenga que llegar, entonces él empieza, al ver una sangre tan espesa llena de grasa, empieza a sacrificarse y empieza a dejar meter grasa debajo del endotelio como quien mete el mugre debajo de la cama. Ustedes se van a dar cuenta que a mí me gusta muchísimo garantizar que ustedes me están entendiendo. Entonces yo les voy a hacer preguntas a lo largo y me encantaría que en el chat me contestaran si esto va teniendo sentido o no, o también si hay alguna pregunta. Entonces, a medida que van pasando los años y se sabe que esto sucede desde los 10 años de edad, y en México, siendo el país que tiene mayor incidencia de obesidad infantil, esto es un hecho, sí o sí está sucediendo. Las arterias de nuestros niños desde los 10 años de edad y de ustedes desde los 10 años de edad, se sabe que empiezan a acumular placas de grasa debajo del endotelio. Si esto, como nosotros seguimos como los mismos hábitos alimenticios y con el estilo de vida actual que promueve comidas no saludables, sobrepeso, obesidad, nosotros seguimos acumulando debajo de nuestro endotelio ya no solamente grasa, sino grasa que al contacto con agentes que lo oxidan se vuelve una grasa oxidada. Y cuando empieza a oxidarse, empieza un proceso inflamatorio. Empiezan acá la grasa a producir sustancias inflamatorias peligrosas, llamando al calcio para que se calcifique. Esto es lo que se llama una placa aterosclerótica. ¿El endotelio qué hace? Pobrecito el endotelio, pues él sigue su camino, tratando de proteger, sacrificándose por la vida de este pobre paisano y aquí tratando de protegerlos a ustedes para que esa grasa nunca se vaya a salir, ¿sí? Pero desafortunadamente no siempre lo logran. Por eso, aquí nosotros tenemos un paciente donde se dio cuenta que tenía grasa. No, esto no genera síntomas. Porque pues de tener un diámetro al 100%, y si aquí ya se le disminuyó y lo tiene un 60%, pues de pronto se siente más cansado. Oiga, es que la edad, si es que yo no puedo rendir en el ejercicio, ¿qué será? Pues son sus arterias que están funcionando un 60, a un 50, a un 40. ¿Duele? Realmente no. Solamente hasta que el acúmulo de grasa llega a ser tan severo, y si es una arteria del corazón, claro, si nosotros llegamos a tener un 20%, un 10%, un 5% de la luz, ahí sí, o sea, si todo es lo único que está disponible es ese espacio, ahí sí tenemos el síntoma de angina de pecho. Entonces ahí es donde me duele el corazón. Pero esa no es la principal presentación de esta enfermedad. La principal presentación es cuando de pronto yo tuve placa por un lado y tuve placa por el otro lado. Y ustedes aquí ven acá, de pronto que sí, aquí yo no me di cuenta de nada. Pero resulta que esta persona se fue a hacer ejercicio y a hacer el ejercicio que nunca hizo durante los últimos 6 meses, o se puso bravísimo en alguna situación del trabajo.
algún coraje, algún mal manejo del estrés, aumenta la tensión o aparte de eso tiene tensión arterial alta, como ya lo mostró Maripaz, y esa tensión golpetea el endotelio que ya está débil, ya está muy sensible, ya no puede reaccionar de la misma forma que antes y aquí empieza a sangrar el endotelio. Cuando empieza a sangrar pueden suceder dos cosas. O empieza el sistema de coagulación a producir un coágulo que si hay un espacio muy pequeñitico, tapa la arteria del corazón de una vez y produce un infarto fulminante y la persona se muere. O el coágulo se forma y se parte y se divide en diferentes coágulos que pueden ir y viajar por el cerebro y tapan una arteria principal del cerebro y ahí hubo un evento cerebrovascular. ¿A alguien le parece rara esta información que les estoy compartiendo? ¿O sí conocen personas que les haya pasado esto? O de pronto, primero hubo un rompimiento con el sangrado de la placa y la placa se rompe así en la mitad y queda lista para que se desplace y de todas maneras tapa aquí la circulación en el cerebro. Quiero que me contesten, por favor, solamente para garantizar de que me están poniendo cuidado. ¿Tiene sentido lo que les estoy explicando? Si me contestan por el chat, sería fantástico. Muchísimas gracias, Mónica, Adriana, Lilia, Carla, fantástico. Entonces, esto le está pasando una de cada dos personas en el mundo que se mueren es por esto. El 50% de las personas. Pero esto se muere cuando le da el corazón. ¿Qué pasa si este proceso se da en el cerebro? Y eso es lo que ustedes van a aprender más adelante. Esto no solamente muchos médicos piensan que esto no se puede revertir, pero hace 40 años se sabe que esta acumulación de grasa sí se puede revertir. ¿Qué pasa cuando tú en vez de tener un 30%, un 40% del flujo sanguíneo restableces al 100%? Tu desempeño cardiovascular, tu concentración, tu vitalidad, todos tus órganos empiezan a funcionar mejor e incluso los órganos sexuales. Se sabe que la impotencia sexual es un signo temprano de que esto está pasando, porque pues no puede haber un buen desempeño si no se llenan las arterias de las partes privadas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que desde el punto de vista de muchos expertos, la salud de todo tu cuerpo depende de cómo estén tus arterias. Ahora la gente piensa que si esto le dio en el corazón y le dio ese dolor en el pecho y fue al hospital y en el hospital rápidamente le pusieron un catéter, que es un tubo aquí hasta atrás de tapar y atravesar esa obstrucción y le pusieron un baloncito y le pusieron acá una malla o le pusieron un stent o fue candidato para un bypass donde le sacan una vena de la pierna y se la conectan aquí, se la cosen aquí para que haya un flujo, la gente piensa que ya quedó curada. Quedaste de pronto con una solución temporal a esa parte de la arteria. Y las otras arterias, no te preguntas cómo están el 78.000, ¿sí? Los otros 78.000 kilómetros de arterias. Por eso a mí me apasiona muchísimo compartir esta información. Porque si ustedes se dan cuenta, y ahorita vamos a evaluar la alimentación de cada uno de ustedes, y vamos a ver qué tan probable es esa alimentación de producir estas placas de grasa o placas ateroscleróticas, o qué tan probable no lo es. Entonces vamos a continuar con la presentación. Pero si les ha gustado, regálenme un dedito hacia arriba para yo saber que me van entendiendo. Y precisamente esto fue lo que a mí me enamoró. Esto fue amor a primera vista cuando yo hace 8 años hice el certificado de nutrición del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. Colin Campbell, del cual yo tengo el placer de ser la traductora oficial de su página. Porque cuando yo vi esta información, yo estaba feliz, pero también al mismo tiempo estaba un poco triste de cómo es esto que esto no nos lo enseñan nosotros en medicina. No se extrañen si sus médicos no les han contado esto, porque esto no se enseña en medicina. No se enseña el impacto que tiene la nutrición en la salud de las personas. Ustedes lo que están viendo acá es una arteria del corazón. Esto es una radiografía. Se coloca en medio de contraste. Y aquí la arteria del corazón, ustedes pueden ver que empieza a tener bordes claros, pero aquí esos bordes ya se van perdiendo. Y aquí se vuelve más estrecho. ¿Qué es lo que ustedes no están viendo? Lo que ustedes no ven acá
es la cantidad de grasa y placas ateroscleróticas que están acá ya acumuladas en una arteria que debería ser ancha, como venía desde arriba, pero obviamente ya está estrecha porque estas placas están obstruyendo el flujo de una persona joven. Este era incluso un médico que 44 años, no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio, y cómo así que tenía esta placa así obstruyendo su corazón. Y miren lo que puede hacer un cambio de alimentación. Miren, cuando yo conocí esto, y comenten por favor si a ustedes les impresiona de la misma forma que me impresionó a mí, pero cuando yo conocí esto, para mí fue amor a primera vista. Y dije, ¿qué es esto tan maravilloso y por qué nunca nos cuentan? O sea, ¿qué pasó acá que no nos cuenten que esto se puede hacer? Ustedes ven cómo se restableció el flujo de una manera completa, cómo se quitaron estas placas ateroscleróticas, y no solamente eso, no sé si ya se dieron cuenta, pero cómo ustedes aparecieron, cómo ven que aquí no había arterias, no ven medio de contraste, por lo tanto no habían arterias y aquí vuelven y aparecen. Entonces, estas son arterias de 5 milímetros de ancho, estas pueden ser de 3 milímetros, estas son ya de 2, y las milimétricas que garantizan la oxigenación y la irrigación de todo el tejido cardíaco. Quisiera que me comentaran si esto les parece impresionante. No, esto las personas no lo conocen. Esto se puede hacer solamente con la alimentación. Y ojo, cuando hablo de la alimentación y nutrición, no estoy incluyendo ni pastillas, ni malteadas, ni multivitamínicos, ni ningún producto atrás. Estoy hablando de solo saber comer bien. Solo saber. Entonces, imagínense si sus arterias del riñón, del cerebro, del páncreas, del corazón, de sus órganos sexuales están funcionando al 50, al 60 o al 40 o al 30, poder volver a restablecer el flujo sanguíneo. ¿Cómo se concentrarían más? ¿Qué tanta enfermedad podemos prevenir si todo el sistema arterial de la persona está funcionando de una forma perfecta? Y eso ustedes lo pueden lograr con sus colaboradores. Todo, yo estoy absolutamente convencida. He educado a más de 2.200 personas en Latinoamérica. Las personas que entienden qué comer y por qué hacerlo, cambian su alimentación. Mucho más si tienen una motivación de base. Entonces aquí es donde ustedes, la parte divertida, no sé si para ustedes, pero para mí te lo es definitivamente, porque es un descubrir aún más y una verificación aún más del estado de salud y nutrición de nuestros países en Latinoamérica. Aquí ustedes van a contestar, por favor. En esta encuesta for Life, van a ustedes, con este código QR, les voy a dar tiempo para que saquen, ahí sí, por favor, saquen sus celulares, pero después no los vuelven a sacar. Por favor, y también voy a compartir la encuesta aquí en el Zoom, en el link, para que la tengan así a la mano súper rápido. Ya se las paso en el chat. Si quieren QR o si quieren hacer clic ahí. Por favor, y vamos a contestar esa encuesta paso a paso. ¿Listo? Entonces no se me aceleren, no se me adelanten porque si no después se me pierden, ¿sí? Todos al tiempo. Por favor, me dan una señal de que ya la abrieron en sus celulares o en su computador para que podamos empezar. Listo, perfecto. Todos preparados. Vamos a contestar la primera pregunta. Muchísimas gracias por el ok. Entonces, con respecto a frutas frescas, por ejemplo, manzanas, ciruela, frutos rojos, cualquier tipo de fruta, ojo, no cuenta el jugo. Considerando que una porción es un cuarto de un plato grande de comida, un cuarto es una porción. Considerando ese tamaño de porción, ¿cuántas porciones diarias de frutas frescas ustedes consumen? Estas respuestas van a ser privadas, ustedes no la tienen que compartir con nadie. Si la quieren compartir después en el chat, lo pueden hacer, pero no necesitan hacerlo. Pero quiero que empiecen a contestar. ¿Cuántas porciones? Opciones: ninguna, una, 2 a 4 o más de 5 porciones. Nada más para que hagas, porque a lo mejor no están comiendo. Sí, por favor, gracias por el micrófono. Muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. Vegetales, ensaladas, frías o calientes, hortalizas, hojas verdes, cualquier tipo de cosa que ustedes identifiquen como ensalada o verdura. Con la misma porción, un cuarto de plato. ¿Cuántas porciones diarias ustedes consumen? 0, 1, 2 a 3 o más de 4. Gabriela dice que no le deja entrar. ¿Alguna otra persona tiene problema? Trata entonces de accederla por otro dispositivo, porque creo que solamente
has tenido el problema. O igual en la grabación después pueden tener el QR. Listo, vamos con la tercera pregunta. Vamos acá. Alimentos que son ricos en almidón. Yo les voy a dar aquí nos dan ejemplos, pero se los voy a explicar. Son los tubérculos, entonces están las papas, la batata, la yuca, las diferentes, esos son considerados alimentos ricos en almidón que crecen debajo de la tierra, obviamente no en su versión frita. Los cereales de grano entero, entonces aquí estamos hablando de, por ejemplo, arroz integral, el blanco no cuenta. Estamos hablando de amaranto, de mijo, de quinoa, de trigo, de centeno, de maíz, de avena. Y legumbres como frijoles, lentejas o garbanzos y todos sus tipos. Si ustedes consideran esos 3 grupos de alimentos con la misma porción, un cuarto de plato, ¿cuántas porciones diarias están consumiendo? Entonces coloquen ninguna, 1, 2 a 3 o 4. ¿Listo? La cuarta pregunta, nos vamos con los omega 3. La pregunta es si saben que obtienen todo lo que necesitan de fuentes como linaza, nueces del nogal, semillas de cáñamo o chía. Ustedes pueden colocar las opciones no, no estoy seguro, probable o un sí definitivo. Quinta pregunta. Sobre los productos que son derivados de los lácteos. ¿Cuántos días a la semana, aquí ya estamos hablando de días a la semana, consumen derivados de los lácteos como queso, yogur o helado? Entonces es el derivado del lácteo que generalmente es semisólido o sólido como el queso. Nunca 1 a 2 días, 3 a 5 días o 6 a 7 días. Listo. Y ahora nos vamos en la pregunta 6 como productos lácteos líquidos como la leche de vaca. Entonces, ¿cuántos días a la semana consumen leche de vaca adicionados al cereal o en el café? Las mismas opciones. ¿Cuántos días, por favor, escojan? Nunca, 1 a 2, 3 a 5 o 6 a 7. Esta encuesta utiliza un algoritmo especial y ya les voy a explicar la respuesta. Con respecto a los huevos, ¿cuántos días a la semana consumen huevos o comidas como tostadas francesas o donde los huevos son el ingrediente principal? Mejor dicho, ¿cuántos días a la semana consumen huevos? Nunca, 1 a 2, 3 a 5 días a la semana o 6 a 7 días a la semana. Vamos con la pregunta número 8. Esta es una herramienta súper rápida para evaluar el estado de nutrición de una persona. Sobre los azúcares añadidos, están determinados en minimizar. O sea, si han estado, no la pregunta si hoy en día, sino durante toda su vida, han estado determinados en minimizar azúcares añadidos, que son tan prevalentes en la mayoría de las comidas procesadas. Las opciones son muy determinadas, que los he evitado al por mayor. Más o menos, puede ser que a veces me como algo con azúcar añadido y no le pongo tanto cuidado. No muy determinado o un no, no para nada. Vamos con la pregunta número 9. Comidas hechas con harina blanca. Estamos hablando de pan blanco, pasta blanca, bizcochos o galletas, tortas, ponqués y cualquiera de que se le parezca. ¿Cómo describirás el nivel de consumo de estas comidas? ¿Mínimo, bajo, medio o alto? Por favor, escojan la que más les aplique. La décima, ya faltan 2, 3 con esta. Golosinas y meriendas saladas. Papa frita, maíz pira, gaseosa, golosinas. ¿Cómo describir el nivel de consumo? ¿Mínimo, bajo, medio o alto? La pregunta número 11. Con respecto a carnes, cualquier tipo de carne, ya sea roja o ya sea blanca. Por eso se incluyen las aves y el pescado. O sea, res, cerdo, cordero, pollo, pavo, pescado. ¿Cuántos días a la semana consumen cualquier tipo de carne? De 0 a 1, 2 días a la semana, 3 a 5 o 6 a 7 días a la semana. Por favor, escojan. Y la última pregunta es sobre el uso de aceite vegetal. ¿Cuántos días a la semana consumen aceite, cualquier tipo de aceite, así sea el de oliva, canola o de coco? Ya sea para la cocción de los alimentos o para colocárselo encima. 0 a 1, 2, 3 a 5 y 6 a 7. Y ya cuando ustedes hacen clic ahí, les sale su puntaje. Entonces no lo tienen que compartir en este momento, pero anótenlo, por favor, ¿sí? Porque les voy a explicar qué significa ese puntaje. Si ustedes, bueno, y les voy a explicar un poco la encuesta. Esta encuesta se está utilizando a nivel mundial
por médicos que hemos aprendido sobre el impacto de la nutrición en la salud del ser humano. Y aquí nosotros, en esta encuesta, se calcula con un algoritmo especial basado en estas últimas 12 respuestas qué porcentaje de su alimentación es realmente saludable. ¿Basado en qué? En los múltiples, hay cientos de miles de artículos científicos que muestran de una u otra forma que nosotros como seres humanos, como especie que existe en este planeta Tierra, tiene una alimentación que es óptima, que funciona de manera perfecta con nosotros y con todo nuestro cuerpo y con todos nuestros órganos. Hay mucha confusión sobre nutrición, entonces una cosa es buena para el cerebro y después mañana termina siendo mala para el riñón y pasado mañana es más o menos para el corazón. No, eso no existe. Hay alimentos que interactúan bien por todo el cuerpo y hay unos que no. O sea, la naturaleza ni Dios fue tan cruel de crear algo que va a sanar una cosa mientras va a dañar la otra. Pero nosotros no tenemos ese criterio. La única especie que no lo tiene. Pero aquí ustedes se van a dar cuenta que el puntaje que ustedes sacaron se está contrastando a las recomendaciones científicas que ya existen hoy en día y que son muchísimas, que muestran que hay una alimentación 100% saludable. Entonces, la hora de la verdad. Si ustedes sacaron de -1, -44 es el más bajo y 44 es el más alto, entonces si sacaron de -1, -44 significa que menos del 10% de su alimentación es realmente saludable. Las buenas noticias de esto es que cuando hay tanto para mejorar, que estamos hablando de un 90% o más, los resultados se ven fantásticos. Si ustedes tienen de -1 a -20, y bueno, y un apunte, no se sientan tan mal si están acá porque aquí está la gran mayoría de la población, pero no significa que ese no se sientan tan mal es que no vayan a hacer nada al respecto, porque por eso la gran mayoría de la población, 1 de cada 2 se muere de enfermedad cardiovascular, le da diabetes, le da hipertensión, colesterol, todos los problemas que mencionó que están prevaleciendo de forma, impactando de forma tan negativa en la población mexicana. Entonces hay algo que hacer. Si les dio de -1 a -20, significa que el del 10 al 19% de su alimentación es realmente saludable. Es decir, que hay que trabajar en un 80% para mejorar. Si les dio de 0 a 9, significa del 20 al 39% es realmente saludable. Es decir, que hay que trabajar en un 60%, ¿sí? Que no lo está. Saludable. Y así consecutivamente, de 10 a 19, tienen un 40 en 59%, que más o menos ahí están en la mitad, ¿sí? 50% bien, 50% mal. Y ya si les dio de 20 a 29, ustedes se pueden dar cuenta que les da más puntaje de alimentación saludable. Y de 30 a 44, pues les da mucho más. Yo considero un muy buen puntaje a partir más o menos de, puede ser de 29, 25 o 29 para arriba. De resto, esto son probabilidades. Estamos en riesgo de sufrir alguna enfermedad importante, porque se sabe que una alimentación que se acerca a este 80 y 100% tiene la capacidad de prevenir, de suspender el progreso o de revertir. Aquí estamos hablando de revertir, de que las personas, su proceso de enfermedad se devuelve al momento de cuando no tenía la enfermedad. Otras personas pueden decir, pues eso es sanación, doctora. Pues sí. Y dejan de tener que tomar los medicamentos. Entonces, estas son las enfermedades. Y sí me gustaría que me compartieran, ¿sí? En el chat, si se sienten cómodos, si están sorprendidos con los resultados. Y pues ahí cada uno interpreta, sorprendido para bien o sorprendido para mal. Pero si les genera algún impacto el resultado. Hay muchas personas que piensan, y eso me pasó, yo hice esta encuesta en más de 2.000 personas, y era el 75% de las personas que habían contestado, o sea, que habían tenido resultados malos, pero la mitad de esas personas pensaban que tenían una alimentación saludable. Y el examen les mostró que no. Entonces uno queda muy sorprendido porque uno piensa que está bien. Hay otras personas que dicen, pensé que saldría un poco peor. Hay de una cantidad de descubrimientos que se hacen a nivel personal con esta encuesta. Entonces hay personas que se consideran más saludables, pero es que una cosa es lo que te consideran, lo que uno ve en redes, lo que le dice a uno el médico que tienes tan solo 20 horas de educación en nutrición en toda la carrera, que es una estadística que muchas personas no saben.
un médico en 6 años de carrera solamente le dan 20 horas de educación en toda la carrera, es un promedio mundial. Entonces dicen, no, pues yo hago lo que el doctor me dice, pero pues, ¿qué recomendaciones tiene él? ¿Basados en qué? Y la evidencia científica viene construyéndose, ustedes van a ver mucho de esto en los últimos años, y no necesariamente todo lo que se descubrió ayer se sabe hoy y todos los médicos lo saben hoy para practicarlo con sus pacientes. Entonces se sabe que entre más ustedes estén cerquita, al 80 o al 100, ¿sí? O sea, si están más o menos en un puntaje de 30 o más, tienen su alimentación, tienen la capacidad de prevenir, suspender o revertir cáncer, enfermedad cardiovascular, esclerosis múltiple, enfermedades renales crónicas, osteoporosis, diabetes tipo 1 y tipo 2, artritis reumatoide, obesidad, disfunción eréctil, degeneración macular, hipertensión, acné, migraña, y sobre todo esto yo les estoy mostrando los títulos porque sobre esto hay evidencia científica clarísima y irrefutable. Lupus, depresión, Alzheimer, que es el tema que vamos a ver hoy, disfunción cognitiva, dolor, Sjögren, gastritis, otras enfermedades autoinmunes, ovario poliquístico. ¿Y por qué? Entonces ya yo lo mencioné. Funciona para todo, doctora, pero es que hay alimentos que si favorecen el funcionamiento óptimo de todo el cuerpo, pues cualquier enfermedad en cualquier sistema se va a favorecer. Y esta es una gran ventaja. Nuestra misión es transmitir esto a la gran mayoría de las personas que lo necesiten escuchar y lo quieren escuchar. Entonces, ¿qué significa tener un puntaje bajo? Un puntaje de 30, 25 menos. Significa que su alimentación en este momento tiene una alta cantidad de grasa saturada, que es lo que se acumula en esas arterias debajo de ese endotelio, y colesterol. Ojo con eso. También puede, y también significa que hay una muy baja cantidad y variedad de tipos de fibra. La fibra es supremamente fundamental para la construcción de la flora intestinal. Nosotros venimos interactuando con nuestra flora intestinal desde que estamos en este planeta Tierra 300.000 años y ha sido una simbiosis perfecta. Ellas se alimentan con lo que nosotros comemos y ellas nos dan sustancias químicas fundamentales para el funcionamiento de todo. Es más, la flora ayuda muchísimo al endotelio, pero si no consumimos alimentos ricos en fibra, entonces la flora la tenemos muerta de hambre y ahí empiezan los problemas. Número 1, gastrointestinales, porque es lo primero que se afecta. Y número 2, porque ahí ustedes no lo vieron, pero las enfermedades gastrointestinales mejoran de una forma maravillosa, colon irritable, estreñimiento crónico. Pero número 2, después de el sistema gastrointestinal, lo segundo que se afecta es el sistema inmune, o reaccionando en exagerado o deprimiéndose como en casos de cáncer. Y también un puntaje bajo significa que hay una baja cantidad y variedad de tipos de antioxidantes y fitonutrientes. Antioxidantes, ojo, provenientes de las comidas, no de suplementos, pastillas, malteadas, ni nada de esas cosas, de las comidas. Y esto se necesita para combatir la inflamación crónica que se da y es el común denominador con su proceso de oxidación de muchas enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, por eso necesitamos estas sustancias presentes en la alimentación para combatir todos los procesos que están sucediendo en nuestro cuerpo. ¿Tiene sentido? ¿Sorprendidos? ¿O más o menos? Ay, Dios mío, Mónica, me falta todavía tema, pero voy a tratar de ponerle el acelerador acá. Listo, pero ¿les va gustando a todos? Por favor, un comentario, sí, tiene sentido, porque aquí no quiero empezar a hablar muchísimo más rápido en el punto que no me van a entender. Muchas gracias, Adriana, por contestar, Ania, Diana. ¿Ustedes se imaginan si sus colaboradores tuvieran como este tipo de conciencia de decir, oiga, porque la gente dice que quiere ser más saludable, pero nunca sabe dónde comenzar, y eso es como querer ir a Alaska, pero sin saber dónde estoy yo en el mapa, entonces nunca voy a saber si ir para la derecha, izquierda o arriba o abajo. Uno tiene que saber dónde está ubicado para saber a dónde tiene que llegar, y eso es lo que herramientas como esta hacen, caer en cuenta en dónde estoy. Entonces, ahora sí vamos a relacionar todo lo que ustedes han aprendido hasta ahora con el principal detonante de la enfermedad de Alzheimer y cómo se puede revertir. Ojo, ya se puede revertir Alzheimer en etapa temprana. Este sábado, 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer y estamos nosotros también haciendo una conferencia en vivo y en directo, que si ustedes quieren les paso el enlace más adelante, que va a profundizar mucho más lo que les voy a mostrar ahorita. Ustedes les voy a hacer como un resumen así
bien, no superficial, pero un resumen sobre toda la información. Un poquito de situación, Alzheimer, eso es una escala de colores que muestra dónde hay más estudios de Alzheimer y está Brasil y está México como uno de los mayores sitios o los sitios donde más se ha estudiado el Alzheimer. Se sabe que si nosotros llegamos a vivir 85, 89 años, tenemos 1 en 4 chances de tener enfermedad de Alzheimer. Gravísimo. Siendo que uno trabaja toda esta vida, pues para tener una vida saludable, próspera y abundante en salud en sus últimos años, pero 1 de cada 4 cae con demencia. Sabemos que, y aquí hay cifras de Centroamérica, el número de personas con Alzheimer se va a triplicar en el 2050 a lo que estamos en este momento. 2.600.000 personas van a tener Alzheimer y se sabe los costos que pueden hoy en día, bueno, esto fue hace 14 años, $5.000 anuales, duplicándose en tan solo 5 años. Entonces, son costos que están. ¿Quién gasta esto? O sea, ustedes contéstenme, ¿quién es el que termina pagando todos los costos de una demencia? El sistema de salud y los gobiernos, yendo muchos a la bancarrota porque cuesta muchísimo. Hoy en día está estimado a $400.000 millones anuales en los países y es la epidemia más rápido crecimiento. 87% aumentó su prevalencia y su mortalidad en la última década. Y los factores de riesgo, oh por Dios, no es sorpresa, de que sean hipertensión, obesidad, diabetes, como ustedes van a ver más adelante, colesterol alto, y también está inactividad física, depresión, y son diferentes tipos de factores de riesgo que han visto asociados con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ustedes van a entender en esta clase realmente cuál es el problema con el Alzheimer. Van a ver una revisión número 1 de cómo funciona su sistema arterial en el cerebro, para que ustedes entiendan por qué es que se detona la enfermedad de Alzheimer. Les voy a explicar lo que se sabe hasta ahora, pero también les voy a explicar hasta ahora, en las últimas décadas, pero lo que se ha descubierto de lo que está detonando la enfermedad de Alzheimer. Y todo tiene que ver con las arterias de su cerebro. Yo les voy a explicar aquí rápidamente cómo se forman las arterias de su cerebro. Va saliendo a partir de la aorta un tronco que va a mandar 2 arterias principales. Aquí está la arteria carótida que ustedes se palpan y esa se convierte en una carótida interna y después una arteria vertebral que va a través de las vértebras y se va a unir con su pareja del otro lado para formar un polígono o un círculo. Hagan de cuenta que es una rotonda o un round point, donde ahí se va a distribuir toda la circulación de su cerebro. Por ende, el estado de su cerebro, y miren, esto es de Alzheimer, pero esto concierne a todo el mundo porque todo el mundo tiene cerebro. El estado de su cerebro, su concentración, su vitalidad, su inteligencia, todo tiene que ver con el estado de las arterias. ¿Será que mis arterias están funcionando al 100 o será que mis arterias están funcionando al 50? Aquí es el círculo como se arma con las vertebrales de un lado y con las arterias carótidas internas del otro lado. Se forman en un solo tronco por detrás, esta se llama basilar, y empiezan a lanzar las arterias, las arterias cerebrales posteriores con las comunicantes, empieza a unirse con la arteria cerebral, la carótida, y aquí lanza la arteria cerebral media y aquí la anterior. Esto es una pequeñísima clase de anatomía cerebral, pero mi objetivo principal es que ustedes entiendan que toda la circulación de su cerebro y toda la salud de su cerebro depende del estado de estas arterias. Aunque ustedes lo pueden ver un poco más plasmado como se ve en el cerebro, el polígono se llama Willis, el polígono de Willis, y cómo a partir de este polígono que está aquí no está pintado, aquí lo estoy terminando de pintar, van a salir arterias muy pequeñitas, de 1 milímetro o menos de 1 milímetro, a darle la oxigenación a núcleos. ¿Núcleos qué es? Agrupación de neuronas importantísimos en su cerebro. Entonces, si nosotros miramos cómo están las arterias de ese polígono de Willis, si fuera una arteria sana, es una arteria que tiene el 100% de la luz funcionando. O sea, aquí está el endotelio, es que el endotelio es tan chiquitico, no como se los pinté yo, pero el endotelio está acá, recubriendo la arteria, entonces no hay nada debajo del endotelio. Cuéntenme, por favor, y coméntenme en el chat,
¿Cómo les parecen estas arterias de pacientes con enfermedad de Alzheimer? Del mismo polígono de Willis. Arterias que durante décadas han acumulado grasa y grasa saturada y colesterol, de la misma forma que se los mostré en la pizarra, pero estos son cortes, el otro era un corte de lado, este es un corte de frente. Cortaron las arterias y se dieron cuenta que había un 20%, de pronto un 3% de una arteria funcionando, un 5% del flujo. ¿Cómo no nos va a dar demencia si tenemos el cerebro funcionando un 5%? Lo que pasa es que es un sistema arterial tan perfecto que si se tapa por grasa una arteria, viene la otra tratando de garantizar. Es que el cerebro es inteligente. Yo digo que el cerebro le ganó la inteligencia al corazón. Por eso es el cerebro. Pero el corazón es sabiduría. Pero aquí lo que yo les digo es que si aquí el cerebro se tapó esta arteria, pues entra la sangre por aquí o trata de entrar por aquí o trata de entrar por aquí por medio de otras arterias. O sea, el cerebro trata de compensar, pero ya llega un momento en que dice, oiga, todas las arterias está tapada, écheme una manita, ¿sí? La diferencia clarísima entre arterias sanas y arterias enfermas. Y es un exceso de grasas saturadas. No es un exceso de fruta, no es un exceso de nada más, sino de grasas saturadas y de cosas que consumimos grasas saturadas. Y se imaginan si las arterias de 5, 4, 3 milímetros están así, ¿cómo estarán las arterias más pequeñas, las arteriolas o incluso los capilares que ya tienen nanómetros de diámetro yendo a irrigar cada neurona en su parte individual? O sea, si así están las grandes, ¿cómo estarán las pequeñas? Esto yo quería mostrárselos para que entendieran cuál es el detonante de la enfermedad de Alzheimer. Pero antes de eso les tengo que contar qué es lo que se sabe de la enfermedad de Alzheimer, por si acaso alguno de ustedes tiene en el futuro, o bueno, saben de enfermedad de Alzheimer o tienen en un futuro alguna conversación con alguien que sepa mucho. Porque hay muchas teorías sobre qué es lo que causa el Alzheimer. Se sabe que algo está interrumpiendo esas conexiones neuronales que nosotros formamos y esas conexiones eso se llama sinapsis, es decir, cómo se pasa la comunicación de una neurona a la otra, que esa conexión neuronal es la que garantiza el aprendizaje en la memoria. Por eso en Alzheimer una de las primeras cosas que se notan es que me empiezo a olvidar de cosas. Es decir, la sinapsis empieza a desconectarse. Porque la información son simplemente químicas, ¿sí? Sustancias químicas en el cerebro pasando de neurona a otra de una forma muy rápida. Porque nosotros cuando ponemos la mano en un fogón caliente, levantamos la mano. Porque hubo una comunicación química diciéndole, oiga, esta persona se está quemando. Y eso es a toda. Lo mismo es el aprendizaje y la memoria. Ustedes ahorita están aprendiendo información nueva, entonces sus neuronas están pasando esta información de una a la otra, de una a la otra, para que esa información se quede en su cerebro. Entonces, si se pierden estas conexiones neuronales, por alguna razón empieza a perderse la información. Y si esto continúa y continúa, pues las neuronas ya dicen, pues ya no tengo con quién comunicarme, entonces empiezan a morirse solitas. Esto es lo que sucede. Ustedes aquí ven una neurona, un tipo de neurona que tiene como diferentes ramificaciones y aquí este es el axón, ¿sí? Que se va a comunicar. Es el axón donde se atraviesan todas esas sustancias químicas y por medio de esas dendritas se comunica con la siguiente neurona y así sucesivamente. Uy, se me saltó. Y aquí este axón, viéndolo más claro, tiene una organización como en tubos, o se llaman microtúbulos, por medio de los cuales pasan todas las sustancias, organelos, todo lo que debe suceder para que pase la información bien y de forma organizada. Esto es importante porque más adelante les voy a contar qué es lo que se sabe. Y si todo funciona bien, se encuentra el axón y la dendrita de una neurona en la otra y se pasa la comunicación. Miren el mensaje que quieren pasar acá y ahí es donde empieza a generarse el aprendizaje y la memoria. ¿Tiene sentido hasta el momento? Ustedes están recibiendo aquí una clase de neurología 1.0, pero mi objetivo es siempre explicar las cosas en un lenguaje que tenga mucho sentido. Ahora vamos a ver qué es lo que se sabe comúnmente de la enfermedad de Alzheimer hasta hoy. Se sabe que hay una pérdida de masa de tejido neuronal, empiezan a haber estos huecos donde no los habían antes y empieza a haber huecos que no deberían existir. Esto es lo que sucede en la enfermedad de Alzheimer. Y esto se sabe que es lo que genera la muerte neuronal. Y por eso, pues, por eso las personas se mueren con la enfermedad de Alzheimer.
¿Cómo es la historia hasta este momento, en las últimas décadas? Se le ha atribuido la culpa a una proteína. Y quiero que solamente se aprendan dos conceptos que van a escuchar diferentes. Proteína beta-amiloide. A esta le han echado la culpa de que porque se produce en exceso, empieza a fallar el cerebro. Y ustedes se van a dar cuenta que esa proteína es una proteína que produce naturalmente el cerebro para el crecimiento neuronal, para proteger el cerebro. Y ojo con esto, es la parte más importante que quiero que ustedes aprendan, que bloquea esas filtraciones en la barrera entre la sangre y el cerebro. Eso es una barrera, se llama hemato de sangre encefálica de cerebro. Su misión es proteger que no vaya a pasar la sangre a donde no tenga que pasar, ¿sí? Y que se proteja siempre la neurona. Obviamente aumenta esas conexiones neuronales, eso se llama plasticidad sináptica, memoria y aprendizaje, y produce las sustancias responsables de la memoria, que es la acetilcolina. ¿Y por qué se le ha echado la culpa? Porque cuando tomamos fotos de biopsias en patología de pacientes con enfermedad de Alzheimer, eso es lo único que ven. Se ve una cantidad de placas de ese péptido, de esa proteína beta-amiloide, ya sean placas concentradas inicialmente o placas difusas. Y claro, es como cuando estoy buscando el responsable de la escena del crimen, le tomo una foto a un incendio gigante que hubo y veo muchos bomberos. Y esos bomberos les echo la culpa del incendio. ¿Y por qué lo explico así? Porque ustedes ya me lo van a entender aquí en adelante. Cuando se ven en placas a veces concentraciones muy, muy, muy severas de beta-amiloide, y eso es lo que se ve en la foto. En la foto de la biopsia se ve eso. Por eso dicen que las beta-amiloide genera esa disrupción neuronal, el proceso degenerativo, y eso también ayuda a que se formen este es el otro concepto, ovillos neurofibrilares. Esta parte se las explico rápidamente, y es porque una proteína tau empieza a funcionar mal. ¿Qué es la proteína tau? ¿Se acuerdan de estos túbulos que yo les mostré? Estos túbulos tienen una proteína para mantener esos tubos derechitos. Y si no los tiene derechitos o problemas, entonces está asociada a que estén estabilizados esos microtúbulos. Ustedes es más, lo ven aquí en una microscopía, pero muy detallada y muy cercana, tan bonitos y tan organizaditos. Entonces ellos, si están organizados, entonces se transmite la información. Si no están organizados, gravísimo. ¿Qué es lo que pasa? Tiene esa función de estabilizar y de ensamblar todo para que todo funcione bien, o sea, todos los organelos, vesículas, todo se vaya a transportar, todas esas sustancias que están implicadas en la memoria y el aprendizaje. Pero ¿qué pasa con esa proteína? Se hiperfosforila, es decir, empieza a dañarse. Y empieza a dañarse es que miren, esto queda como si fueran cabellos enredados. Entonces así no puede, cuando se fosforila no se puede adherir a esos túbulos y ahí sí la información no se puede pasar porque todo coge para un lado diferente. Y ahí es donde empieza a dañarse las neuronas y no empiezan a empezar, o sea, no empiezan su comunicación, o sea, su conexión una con la otra. Por eso se ve que es otro signo típico de la enfermedad de Alzheimer y afecta gravemente el transporte en los axones. ¿Hasta ahí van conmigo, por favor? Una carita feliz, una manito hacia arriba, un sí. Les estoy mostrando hallazgos de lo que se sabe de la enfermedad de Alzheimer hasta el momento, ¿sí? Para que ustedes lo vayan entendiendo. ¿Cómo se ven los ovillos neurofibrilares? Como un ovillo, hagan de cuenta que ustedes cogieron, no se les está cayendo el pelo, cogieron pelo, ¿sí? Y lo enredaron y lo enredaron y lo enredaron y eso queda como una bolita de pelo. Eso se ve a nivel de microscopio, por eso se llama ovillos neurofibrilares de proteína tau que se ven de esta forma. Otro hallazgo típico en la foto que tomaron en la escena del crimen. Y eso es lo que se sabe. Entonces, al tener todo esto, obviamente va a haber una disfunción de esa unión neuronal, de la sinapsis. La sinapsis es la unión neuronal y va a haber un deterioro cognitivo, una pérdida de memoria y eso ayuda, y la muerte neuronal también genera el deterioro cognitivo. Hay atrofia cerebral, es decir, se va perdiendo el tejido neuronal en el cerebro y esa atrofia, pues eventualmente llevando estos huecos tan grandes que no deberían existir. Si ustedes ven la comparación, esto no debería existir. Miren este hueco tan gigante, aquí debería estar rellenito, se muere la persona. Y otros datos adicionales.
Se sabe que hay mucha proteína beta amiloide en los vasos cerebrales. Por eso se llama angio de vasopatía, enfermedad. Entonces, esto es una enfermedad de vaso, angiopatía amiloide en el cerebro. Y se ha visto también en la foto que hay unos vasos, unos capilares, ¿sí? Que están llenos de proteína beta amiloide. Oiga, tan raro, ¿cierto? Pero también se ha visto neuroinflamación crónica, estrés oxidativo, con los factores de riesgo que ya les mencioné. Y los factores genéticos que existen no son la principal causa de la enfermedad de Alzheimer. Pero entonces ahora ustedes van a aprender qué es lo que muestra la evidencia científica más reciente sobre la enfermedad de Alzheimer. Y ahí es donde ustedes van a empezar a conectar todo. Por eso yo les decía, me tienen que poner cuidado en todas las diapositivas o si no pierden el hilo de la conversación. Personas con colesterol alto en la mitad de la vida tienen más riesgo de sufrir enfermedad de Alzheimer. Y la gente feliz tomando atorvastatina pensando que eso le va a solucionar el problema. No. Una persona no tiene colesterol alto por falta de atorvastatina. Una persona tiene colesterol alto por la alimentación tan deficiente. Y ustedes se dan cuenta que si tenemos una disminución de flujo sanguíneo, que esa es la palabra, esa es la explicación de la palabra médica, hipoperfusión, una disminución de ese flujo sanguíneo gracias a esa acumulación de grasa, entonces vamos a tener problemas gravísimos porque inhabilitan al cerebro para adaptarse y repararse, porque obviamente lo que ustedes ya saben, no recibe toda la oxigenación. Disminuye disponibilidad de nutrientes, elimina ineficazmente el CO2 e induce a la atrofia del cerebro porque precisamente estamos matando a las neuronas de hambre. No les está llegando todo. Y se sabe que el 40% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer han tenido infartos cerebrales. O sea, la relación es muy, muy clara. El 50% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen enfermedad de vasos sanguíneos en su cerebro. Y esto lo han estudiado a nivel poblacional en diferentes partes del mundo. Con 180 sacerdotes, casi todos tenían enfermedad de Alzheimer y 35 tenían infartos cerebrales. Y aquí ustedes ven, este es el estudio de donde sacaron los cortes de 61 pacientes con enfermedad de Alzheimer y los compararon con personas que no tenían enfermedad de Alzheimer y calcularon qué tan ocluida, o es el término médico se llama estenosis, qué tan ocluidas estaban las arterias y vieron que eran varias arterias del polígono de Willis. Entonces, con esas arterias así que van a darle irrigación a parte fundamental del cerebro, y aquí van a ver nombres raros, pero no se preocupen, arterias de hipocambio o arterias de núcleos importantes, hay uno que se llama Meynert, ahí es por eso es que nos da Alzheimer. Entonces ahora les voy a contar cómo es que realmente se produce la enfermedad de Alzheimer. Y esta sí, para que lo tengan muy claro. Tenemos una alimentación llena de colesterol, grasas saturadas y un exceso de proteína que hace que nuestro hígado produzca más colesterol. Y eso lleva al proceso, médicamente se llama arteriosclerosis, lo que ustedes ya saben. Lo que ustedes han visto, lo que les expliqué en la pizarra. Se daña el endotelio claramente, se viene dañando desde hace mucho tiempo y el endotelio débil genera microneurismas y las imágenes que les voy a mostrar acá son imágenes de un estudio del 2023. O sea, no se extrañen si sus médicos o su geriatra o cualquier otro médico no sabe esta información porque es demasiado reciente, pero lo de aterosclerosis es hace 15 años, o sea, cada vez se está descubriendo más. Este estudio que les voy a mostrar son estudios microscópicos en donde con muestras de pacientes, de tejidos de pacientes de enfermedad de Alzheimer, usaron diferentes tintes para identificar diferentes estructuras en la foto que le toman en la biopsia al paciente. Y aquí diferentes tintes reconocieron diferentes cosas. Por ejemplo, aquí estaban mirando un capilar, ¿sí? Entonces, si la arteria es así, yo le hago un corte por acá, pues la voy a ver diferente, ¿no? Voy a ver el capilar acá. Y el capilar aquí en el cerebro puede tener unas 3 o 4 o 5 arterias de endotelio. Sencillitas, acá. Imagínense que si el endotelio está débil, va a generar un microneurisma, es decir, se va a debilitar ese endotelio y deja que la pared se expanda, ¿sí? Y ahí es donde ustedes ven este neurisma que ustedes están viendo acá. Estamos hablando de microneurismas a nivel microscópico. Y cuando le pusieron tinte, ¿sí?
los diferentes tejidos se dieron cuenta que habían diferentes tintes como el HbA o el MetaBlue que detectaban rastros de células sanguíneas, de células de sangre. Y esto es importantísimo por la relación que yo les voy a mostrar más adelante. Y donde había rastros de células sanguíneas y se unían con otros tintes, sabía que ahí había sucedido algo de sangrado. Entonces les voy a mostrar las otras diapositivas porque esto tiene mucho sentido. El beta amiloide, en vez de ser el culpable, era el bombero que estaba tratando de resolver la escena del crimen apagando el fuego. Porque como yo les mencioné, una de sus funciones es proteger esa barrera hematoencefálica, la barrera que nos protege las neuronas de la sangre. Y donde vieron, esto es muy claro, proteína beta amiloide, vieron sangrado. En el mismo sitio, y este merge es cuando pusieron una cosa encima de la otra, entonces vieron completa coincidencia. Donde vieron tintes de sangre, ¿sí? Vieron proteína beta amiloide. Y les voy a seguir mostrando. Acá, proteína beta amiloide, proteína beta amiloide, proteína beta amiloide. Todo esto son proteínas beta amiloides que en teoría producían el Alzheimer, y estos son los mismos tintes que suceden en el mismo sitio, pero tintes mostrando evidencia de sangrado. Entonces, todas las investigaciones están buscando decir que realmente el beta-amiloide está tratando de tapar esos microsangrados, esos microneurismos. Y a la medida que trata de hacer eso, como el paciente no ha cambiado su alimentación, pues sigue con baja oxigenación y eso es lo que daña las neuronas. Ahí es donde se producen los ovillos neurofibrinales. Ahí es donde empiezan esas conexiones neuronales a despegarse. Ahí es donde empieza el deterioro cognitivo y la pérdida de la memoria. El beta-amiloide lo que está tratando es de donde ve sangrado, va y trata y tapa. Y ese beta-amiloide no viene de las neuronas, viene de las plaquetas. Entonces, el exceso de ese beta-amiloide es beneficioso para tapar todas las rupturas de los capilares. Y aquí hay más imágenes donde coincide proteína beta-amiloide tratando de sanar el capilar y aquí el colágeno de ese capilar destruyéndose, por lo que el beta-amiloide trata de tapar la escena del crimen. O sea, este estudio es supremamente interesante y lo que confirma o reconfirma esta hipótesis que se ve que o sea, tiene demasiada evidencia científica que muestra que es muy probable que la enfermedad de Alzheimer se produzca por ese lado, es que son estas imágenes. Siempre se había dicho que esa proteína beta-amiloide la producían las neuronas. Entonces, en teoría, si eso fuera cierto, donde hay tinte para detectar neurona, debe haber tinte de beta-amiloide. Y no encontraron ninguna coincidencia. Todos estos marcadores que dicen MAP1, MAP2, son marcadores para detectar dónde había neuronas. Y aquí había neurona, aquí había neurona, aquí había neurona, pero aquí, donde no está marcado, estaba la proteína beta-amiloide. Es demasiada la evidencia. Este es marcador para otro tipo de células en el cerebro, no neuronas, pero las células de soporte. Y lo mismo, donde había célula cerebral, no había beta-amiloide. Entonces, sé que esto es un poco científico, pero mi objetivo es mostrarles a ustedes que es una alimentación supremamente deficiente la que lleva a las personas a perder su cerebro, a perder su función neuronal, a perder su función cognitiva simplemente porque estamos llenando nuestras arterias tanto del corazón como de otras partes del cuerpo y en el caso de Alzheimer, las del cerebro. Entonces, hay un daño en el endotelio, hay una irrigación disminuida a nivel del cerebro, hay microsangrados, empieza la proteína beta-amiloide a acumularse, hay infartos cerebrales, hay atrofia cerebral. Nuestro objetivo en Bien Plantado y Hold to Heal es dar a conocer esta información. Ya se sabe que lo causa, ya podemos nosotros revertir estos procesos. Y aquí les voy a mostrar muy rápidamente, desde hace 40 años hay 2 doctores en Estados Unidos mostrando que se puede revertir esa acumulación de grasa en las arterias. Son el doctor Caldwell Esselstyn y el doctor Diane Ornish. Desde el 83 vienen comprobando que un cambio en la alimentación tiene la capacidad de aumentar la duración de ejercicio, de disminuir el colesterol, de disminuir el dolor en el pecho. Los voy a pasar rápidamente si ustedes quieren
ver la conferencia, los invito el sábado, o esa conferencia también está grabada. El doctor Ornish mostró que esa obstrucción de las arterias en el cerebro mejoraba en las pacientes que tuvieron la intervención en su alimentación. El 82% de las personas revirtieron la enfermedad y entre más se adherían a la alimentación, mejor resultados tenían. Entonces, cuando tenían una adherencia excelente, mejor resultados eran. También vieron cambios de perfusión. Estos son muestras. Aquí se los voy a mostrar y se los voy a explicar más rápidamente. Acá, estos son muestras de diferentes fotos del corazón. Y si está en azul oscuro, esta es la foto de antes de un paciente que es un paciente control. Si está en azul oscuro es que no llegaba sangre. Si estaba en naranja o en rojo, ahí sí llega sangre. Y este paciente control, sin cambiar su alimentación, empeoró. Tenía más arterias bloqueadas, por lo menos había más zonas azules. El paciente tratado empezó peor que lo que empezó el control. Ustedes pueden ver la diferencia, que aquí hay muchas más zonas azules oscuras. Y después de cambiar la alimentación, miren cómo se restablece el flujo en el corazón. Esto es algo realmente impactante. Y es más impactante que los profesionales de la salud no conozcan de esta información y el público en general no conozca esta información. Se puede bajar el colesterol de una forma muy eficiente y son más estudios que mostró el doctor Elsenstein siguiendo a las personas durante 5 años, después lo siguió durante 12 años, cómo diferentes pacientes, este es un estudio muy chévere que muestra muy gráficamente cómo las personas que tuvieron, o sea, no hicieron cambios, les empeoró el nivel de obstrucción en sus arterias, y los que tuvieron el tratamiento mejoró el nivel de obstrucción en sus arterias. Es realmente muy claro ver el impacto de una alimentación 100% saludable en la salud cardiovascular de las personas. Yo espero que toda esta charla, y sé que es bastante, ¿sí? Y me estoy pasando al tiempo, Mónica y Roberto, perdónenme la vida, pero ya voy a dar espacio para preguntas y respuestas. Esta charla, mi objetivo es mostrar que esto no es nuevo, número uno, y que esto se viene sabiendo y que hay muchas personas, muchas personas, el 99% de la población no sabe de esto y necesita saberlo. Entonces, voy a pasar rápidamente esto para mostrarles más lo de Alzheimer, porque aquí pues hubo muchas evidencia científica. Aquí estuvo parte de lo que les conté. Más evidencia científica de cómo se mejora la enfermedad cardiovascular. Y aquí está el primer estudio sobre reversión de Alzheimer en etapa temprana. Este lo publicaron el 7 de junio de este año, donde trajeron a más de, les voy a pasar esto de la hipótesis rápidamente, pero más de 50 personas desde el 2018 con deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer en etapa temprana, les intervinieron su alimentación y su estilo de vida, y en tan solo 20 semanas vieron cómo las personas que más se adhirieron a la alimentación mejoraron y los que no hicieron nada no mejoraron. Y en comparación a los que empeoraron, hubo mucho más que empeoraron en comparación a los que sí hicieron algo con su alimentación. No todo el mundo mejoró. ¿Por qué? Porque entre más se adhirían a la alimentación, más chances tenían de mejorar. Aquí están como la evidencia de las pruebas científicas, pero sí me gustaría terminar, Mónica, antes de dar preguntas y respuestas, de terminar con uno de los testimonios del doctor Diane Ornish, para que las personas escuchen lo que es capaz de hacer una alimentación por la vida de un paciente. Entonces, regálenme acá. Voy a compartir, garantizar que esté escuchando el sonido, para que ustedes lo escuchen. And what have you noticed in terms of your cognitive function or any other things that you've been looking at? Well, I'm starting to read more. I had lost that ability. I love to read. I'd be the kind of person who would pick up a book, and I don't care how big it was, I would not put it down. I'd not go to sleep at night because I had to finish that book. So I'm not reading to that degree, but I am starting to read, and I've chosen to start with a smaller book so that I can feel that accomplishment a little bit earlier for me. And you stopped reading because why? I could not retain information. I would forget who the characters were. I'd forget what order things were going in, and it just got to be one, humiliating for me, but it just became too difficult. So I thought, I'm just not going to do that. I gave up the cooking for a long time and doing those kind of things. And so that has started to come back.
How long did it take before you started to notice improvements? Oh, that's a good question. I'd say, in the scheme of things, relatively quick. Yes. I mean, given I'd been on Aricept for so long, I didn't see any changes with Aricept. So this was, We'd say around week 12 would Okay. be a good yeah, estimate. probably. Yeah. And you mentioned before also you're able to do your taxes. Yes. Tell me about that. Oh, yeah. In fact, so we've got several small businesses, property management, and I used to do all the books for that, and then obviously didn't. And then this year, I said, would you like some help? And he says, yeah, here's this stack of stuff that we need to go through. So I organized it all, put it all into piles with pieces of paper on headers so I could hand it to him. But then I took it a step farther, and unbeknownst to him, I created spreadsheets. They're all color coordinated. It has a face sheet on it. It says, this is what we earned. This is what we spent. Here's our net. This is our whatever's all written out. And said, here you go. It's all done. It was astonishing. Why? Well, for one, I didn't have that expectation. I had the expectation of, just go assemble these in some sort of an order so then I can go back and take care of it. But when she came back to me, they were not only all categorized in a proper order, beneficial order, more importantly, they were all done correctly. And for me and for Tammy, it was like absolute jubilation. I mean, it was exciting. Do you realize what you just accomplished was such a remarkable... Down to using the calculator, which I hadn't any. He says, well, I'm going to check your math even with the calculator. I said, calculator's not going to lie, but go ahead, and his numbers matched mine. I was like, yay. No, my numbers matched yours. That's true. That's true. Now, was that something that you couldn't have done a year ago? Oh, yeah, for sure. Yeah, I don't think it's been 4 or 5 years probably that I've really gotten involved to that degree. What might have happened? Well, I would, get really frustrated with myself, and then I'd get the paperwork all mixed up, and I'd put them in the wrong pile, or I wouldn't add it up properly, and it became so confusing. I just hand him this jumble of papers, essentially, and say, I did the best I could. Good luck. So how does it feel to be able to do things that you didn't think you'd be able to do before? How does that make you feel about yourself? I think that deep sense of identity is returning. It's given me like a new lease on life, and yet it's a familiarity and something that I always prided myself in. And so it's like, yes, I'm coming back. It's really good. You're coming back like I was prior to the disease being diagnosed. Yeah, one of the other study participants said, I feel like I'm me again. Does that sound familiar? Absolutely. That's a great way of putting it. Yeah, an older but better version of me. Yeah. Bueno, Mónica, ya para finalizar, ya hay suficiente evidencia científica que muestra que las personas pueden revertir enfermedades serias, muy serias, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades renales crónicas, sobrepeso, obesidad, con la misma alimentación. Y esta demostró que también puede revertir la función cognitiva deteriorada de un paciente con Alzheimer en etapa temprana. Entonces, muchísimas gracias por haberme invitado. Perdón que el tiempo nunca es suficiente para explicar todo lo que yo quisiera explicar. Aquí es donde les tenemos un regalo y es una consulta gratuita. Si ustedes quieren confirmar si un cambio en la alimentación puede ayudarles con su condición de salud, un obsequio especial aquí para el clúster automotriz, y es una consulta gratuita donde yo me reúno con ustedes, escucho su historia clínica, escucho, obviamente evaluamos la alimentación y les confirmo si sí o si no, cambiando la alimentación pueden mejorar, por qué, se los explico y les contamos cómo les podemos ayudar. Muchísimas gracias, doctora Adriana. No sé si hay alguna pregunta. Muchos de los que nos están acompañando hoy trabajan en empresas del sector automotriz y la mayoría tiene comedores en donde pues tienen un menú, ¿no? Entonces las personas, los colaboradores pues tienen que atenerse al menú. Entonces, ¿qué recomendación les darías para que este menú pues fuera más saludable, más propicio para tener
digamos, luchar contra este tipo de enfermedades que es bastante fuerte en México y que también en casa también tengan algunas soluciones prácticas. Exacto, y lo mencionaste lo último, Mónica, en casa. Para mí lo más importante es que las personas estén educadas. Siempre ante cualquier cambio va a haber resistencia. Si tú le sirves un plato diferente a alguien y si no entiende por qué tiene que hacer ese cambio, lo va a rechazar. Las personas no cambiamos hábitos porque simplemente cambiamos acciones y mucho menos forzadas. Cambiamos hábitos porque cambiamos creencias sobre alguna actividad en particular. Entonces, la educación, una educación efectiva, eso es lo que logra, cambiar creencias sobre la alimentación. Y con eso, si cada colaborador, si cada persona pudiera entender por qué el cambio se va a pegar muchísimo más, lo va a hacer parte de su vida y lo va a hacer parte de su vida en su familia. Va a llevar esta información a sus familias. Entonces, eso es lo más importante para mí, poder llegar a estas personas y colaboradores que se sabe que lo necesitan, que están enfermos, que están generando gastos terribles a nivel de empresa y a nivel nación. Solamente si se educaran, sería un resultado completamente diferente. Padrísimo. Muchísimas gracias, doctora. Hay dos preguntas. Lilia pregunta, ¿qué pasa en la demencia vascular? Y también Gonzalo dice, antes se satanizaban los alimentos con grasas y hoy en día se satanizan los azúcares. ¿Cuál es el enfoque en la alimentación para prevenir problemas cardiovasculares y el Alzheimer? ¿Disminuir cierto tipo de alimentos o una alimentación integral que disminuya los efectos malos de otros? Bueno, vamos a preguntar, ¿similar a la demencia vascular, Lilia? Sí. Demencia vascular es cuando ya se vio que hay un vaso comprometido. Pero ¿qué es lo que pasa con Alzheimer? Y por eso se dividieron entre dos. En Alzheimer no se ve en un TAC, en una resonancia, el vaso comprometido como si se ve en la demencia vascular. Pero es que el Alzheimer es el paso antes. Y si detectaron al paciente con deterioro cognitivo sin haberle visto un infarto claro o algo claro en el TAC, pues queda clasificado como Alzheimer. Pero para mí, en la gran mayoría de las personas es el mismo proceso. Entonces, funciona de una forma muy similar. Y Gonzalo, totalmente de acuerdo. Cualquier persona hoy en día se mete debajo de la sombrilla de alimentación saludable para dar sus recomendaciones. Bajo, alto en grasa, bajo en grasa, los azúcares. Una alimentación que previene y revierte enfermedad cardiovascular es una alimentación naturalmente baja en grasas saturadas y colesterol. No es que se elimine la grasa, se sigue consumiendo grasa de la buena, la que es antiinflamatoria, pero en bajas cantidades. Tampoco es que se exagere porque es que estamos tratando de sacar grasa en exceso. Entonces no le vamos a meter más grasa, así sea de la buena. Pero se debe tener un consumo muy mínimo, más si es cardiovascular. Y sí, alimentos que tengan todos los nutrientes, que no le hayan quitado nada de lo bueno, ni le hayan colocado nada malo. Esa es la definición del procesado. Un alimento procesado le quitan todo lo bueno y le ponen cosas malas para suplir, yo no sé qué es lo que piensan que están supliendo. Entonces, los azúcares procesados, refinados, de mesa, todo lo que está el azúcar añadido, esos son malísimos para el endotelio. Y es malísimo pues para todos los procesos de metabolismo de la glucosa. Pero no significa que es que no pueda yo comer una fruta, que su dulce, su azúcar está presente de manera natural con una cantidad importante de fibra y de fitonutrientes que hace que en conjunto interactúe de manera perfecta con el cuerpo. Por eso, Gustavo, Gonzalo, perdón, es la importancia de la educación. Si la gente no entiende, quedamos en las mismas. Padrísimo. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Si quieren compartir la charla del Alzheimer, que yo voy mucho más despacio de lo que vieron acá, aquí en esta página pueden ir bienplantada.com/Alzheimer y ahí está la invitación para que vayan en vivo en directo a la del sábado o la compartan, por favor, con personas que sepan que tiene Alzheimer y está en etapa temprana para revertir esa tragedia tan terrible. Y también ahí pueden ver la grabada que quedó grabada desde hace unas semanas. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Anoten, por favor, los contactos de la doctora, también de Maripaz Herrera. Si quieres, Maripaz, poner tus datos en el chat para que cualquier cosa también te puedan contactar a ti. Queremos compartir ahora, no sé si ya ven mi pantalla. No, ya voy a dejar de compartir para que... Muy bien, queremos compartir con todos ustedes este pequeño
reconocimiento a la doctora con este tema, protegiendo el bien más preciado de nuestra empresa, a los colaboradores. Doctora Adriana Cortés, muchísimas gracias. El Clúster Automotriz Zona Centro Puebla Tlaxcala te extiende este reconocimiento y agradecimiento por esta destacada participación. Quiero aprovechar para hacer algunos comerciales rápidamente para el área, sobre todo de recursos humanos. La próxima semana presencial tenemos 2 eventos, uno en Puebla, otro en Tlaxcala. Cumplimiento de la norma 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Vamos a tocar los temas de sensibilizar sobre la necesidad de identificar las causas de un evento traumático severo u otros riesgos psicosociales en el entorno laboral, reforzar la necesidad de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación y aportar herramientas para la construcción de un formulario en donde a las áreas de recursos humanos les ayude. Tenemos este evento en Puebla el lunes 23, la próxima semana, empezamos a las 9 en punto, y en Tlaxcala el martes 24 con el mismo tema. Entonces los esperamos, ahí está la liga de registro, también les vamos a subir al chat del Zoom por si no se han registrado. Adicionalmente, para las áreas de TI, el próximo martes 24 tenemos un tema de ciberseguridad, los mitos y realidades. Este es un evento también presencial que haremos junto con el Clúster TICS en el 100, ahí en la ciudad perdón, en San Andrés Cholula, creo que San Pedro Cholula. Invitarlos a todos ustedes a que se den una vuelta y participen en el Foro Automotriz Tlaxcala, que está en su 10ª edición. Hay encuentro de negocios, hay conferencias, hay expositores, y pues es un evento que dura 2 días y que es muy bueno. También tendremos ya en octubre el evento de actos de fiscalización en materia de comercio exterior, y queremos obviamente comentarles que inviten a la gente. Ustedes tienen que cumplir con un plan de capacitación dentro de sus empresas y pueden utilizar al clúster precisamente para lograr estos objetivos sin gastar tanto. Entonces, por favor, también ayúdenos a ir entendiendo cuáles son sus necesidades, y nosotros organizamos esos cursos para todos ustedes y para sus colaboradores. Maripaz, muchísimas gracias. Doctora Adriana Cortés, me encantó. Yo sí voy ojalá tenga yo suerte de tener una cita contigo, y me espanté con mi resultado. La verdad, yo pensaba que comía sano y ya me di cuenta que no, me salió un pésimo resultado. Entonces ya me asusté. Pero muchísimas gracias a todos, muchas gracias, y vamos a subir esta plática a nuestro canal de YouTube. Los invito a que lo vean y también pues comentárselo, pasárselo a todos sus colaboradores, porque esto creo que vale la pena que lo comentemos de boca en boca a nuestros colaboradores, a nuestros familiares, a todas las personas que nos importan. Pues muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, Maripaz, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Siempre gracias por la confianza. Y bueno, pues gracias, doctora, porque siempre, bueno, pues tratamos de aportar valor a la industria, al sector automotriz, y sabemos que la parte de la calidad de vida, la salud de los colaboradores es fundamental, que impacta desde luego en su bienestar personal, en su energía, en su actitud, en su productividad, y por supuesto que queremos personas felices para tener empresas productivas. Muchísimas gracias, doctora. Brillante, como siempre, tu participación. Gracias, Roberto. Gracias, querida Mónica. Gracias, Maripaz. Gracias, Mónica y Roberto. Y bueno, Muchísimas gracias. bendiciones. Gracias, estamos en contacto. Estamos en contacto. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias.